Yuki se paraliza ante el beso que Itsuomi le dedica, y su cabeza reproduce lo sucedido momentos antes, todavía sin poder creerlo. Se siente tan abrumada que las piernas le fallan. Itsuomi, preocupado, la ayuda a sentarse. Entonces, Yuki busca su celular, hasta recordar que lo tiene en su bolsillo. Itsuomi, que continuaba mirándola, se pregunta si está mareada, a lo que ella dice estar bien. Entonces, él pide que mire en su dirección. Yuki respira, intentando calmarse, y cuando finalmente se da la vuelta, le sobresalta una vez más encontrarlo muy cerca. Luego, Yuki le pregunta si entendió lo que quiso comunicarle, e Itsuomi repite la seña, dando a entender que ha recibido el mensaje. Yuki piensa que ahora Itsuomi debería ser capaz de comprender las emociones que tiene por él, pero él no dice nada, solo continúa observándola, haciendo que su vergüenza y los nervios persistan. Finalmente, Itsuomi le comenta lo que ha percibido de Rin, interpretando que así como ella va al bar por Kyoya, le ha parecido que Yuki iba a verlo a él. Yuki asiente sin alzar la mirada, confirmando la suposición de Itsuomi, y en ese momento se atreve a hacer una seña para decirle «me gustas». Sin embargo, tiene la mala suerte de que Itsuomi había recibido una llamada justo en ese momento, por lo que no alcanzó a ver lo que ella le decía. Entonces, Itsuomi después le explica que habrá un evento en el bar, por lo que debe entrar a trabajar antes. Además, se irá del viaje el lunes, y no volvería hasta finales de las vacaciones de primavera, lo que sería una ausencia de más de un mes. Yuki recibe la noticia con cierta tristeza, pero Itsuomi agrega que se mantendrá en contacto, pidiéndole a Yuki que le envíe videos de lengua de señas para estudiar durante su viaje. Esto emociona a Yuki, que le sonríe, estando de acuerdo. Itsuomi también promete que recuperarán el tiempo perdido una vez que él regrese. Y antes de que Itsuomi se marche al trabajo, Yuki le pregunta por qué besó su mano. Itsuomi, que la observa con una expresión tan serena como gentil, acaricia la cabeza de Yuki, un gesto cuyo significado él ya conocía, puesto que Yuki le explicó que se usaba de manera especial para decirle linda a una persona. Esto cuando existía una intención mucho más afectuosa. Yuki baja su mirada, asimilando esa respuesta, sin percatarse de que Itsuomi decía su nombre. Antes de preguntarle, ¿puedo enamorarme de ti? Al mirarle una vez más, Yuki le pregunta si no se le hace tarde. Itsuomi, luego de contemplarlo un momento, finalmente se marcha. Viéndolo alejarse desde el balcón, Yuki se da el tiempo de calmarse con el aire frío del exterior, y cuando ve a Rin volver del konbini, no resiste el impulso de correr hasta ella para abrazarla. Incluso si él solo había ido por poco tiempo, no dejaba de ser valioso para Yuki, la hacía sentir en las nubes. Por otro lado, vemos a Aoshi, que durante el paseo de Mint se cruza con la mamá de Yuki. La mujer comenta con mucha sinceridad lo buen amigo que es Aoshi, no solo por hacerse cargo del cachorro de Izumi, sino también porque de seguro a Yuki le resultaba positivo que ambos fuesen a la misma universidad. Aoshi menciona que no cree que Yuki piense eso, pero la mujer insiste, no veía por qué no sería algo agradable para Yuki si Aoshi incluso sabía lengua de señas. Aoshi simplemente dice que apoyaría a Yuki si la veía tener algún problema en la universidad, asegurando que podía contar con él. Entonces, Aoshi pregunta si a Yuki le ha ido bien últimamente, a lo que su mamá responde que esa noche se quedaría en casa de una amiga. Aoshi de inmediato supone que todo aquello sería una situación que podía ser la excusa perfecta para que Yuki estuviese con Itsuomi, y luego de dudar por un momento, le termina pidiendo a la madre de Yuki si podía darle el número de ella. Después vemos que Kyoya e Itsuomi están dejando en orden las cosas del bar, luego de haber tenido una fiesta de bodas en el local. Además, Kyoya comenta divertido que, aunque esa clase de fiestas eran una buena oportunidad para encontrar pareja, Itsuomi se había robado el corazón de las chicas presentes. Kyoya agrega que entendía que Itsuomi dijese anteriormente que no buscaba novia, ya que lo veía muy concentrado en sus propios planes, pero ahora le preocupaba no saber cuáles eran las intenciones de Itsuomi con Yuki. Itsuomi le pregunta por qué está tan serio sobre eso, a lo que Kyoya le recuerda que él era bastante descuidado y actuaba de formas poco usuales en ciertos casos, por eso se preocupaba. Itsuomi responde que a él parecía gustarle el chisme amoroso, y Kyoya le sigue el juego, afirmando que se lee todos los chismes de las celebridades. Luego enfatiza que, en este caso, es distinto. Itsuomi, que comprende que la preocupación de Kyoya no parte del morbo o simple curiosidad, sino de un aprecio genuino, finalmente se dispone a relatarle su perspectiva. A sus ojos, Yuki se trataba de una persona sin malicia. Quizás fuese por su entorno, o el hecho de no poder escuchar, pero en un mundo donde era fácil verse afectado por toda clase de relaciones y vivencias complejas, eso terminaba por oscurecer el corazón. Pero cuando conoció a Yuki,
tuvo la sensación de que no existían segundas intenciones u oscuridad en su forma de ser. Sus ojos, sus expresiones, la manera de comunicarse, cada detalle empezó a parecerle algo precioso. Ya no se trataba solo de admiración, ahora se sentía completamente cautivado por ella. Kyoya, que había estado escuchando en silencio, se pone rojo, reconociendo lo enamorado que está Itsuomi. ¿Acaso él no se daba cuenta? En ese momento, Rin y Yuki llegan al local. Rin pregunta si ya está cerrado, a lo que Kyoya niega, invitándolas a entrar. Y luego de que las miradas de Yuki e Itsuomi se crucen por un momento, él le pregunta a Yuki si no debe volver a casa temprano. Rin le explica que Yuki se estaría quedando en su casa esa noche. Entonces, Itsuomi pregunta si le permite hablar con Yuki a solas un momento. Ya afuera del local, Itsuomi se da cuenta que ha empezado a nevar, y al verle estornudar, Yuki le ofrece su bufanda. Pero, en lugar de aceptarla, Itsuomi rodea los hombros de Yuki con un brazo, acercándola y refugiándose en su calidez. Itsuomi menciona que el cielo era similar al de esa noche, la primera vez que ella fue al bar. Y aunque Yuki no alcanza a mirarlo en medio del abrazo, Itsuomi luce una expresión más determinada, escribiendo en la pequeña pizarra para que Yuki pueda leer. Primero, menciona que es probable que no pueda verla nuevamente antes de su viaje. Yuki asiente, comprendiéndolo. Tampoco se distancia de él en ningún momento, aceptando la comodidad que siente por su cercanía. Itsuomi escribe a continuación: quería decirte esto al volver, pero, y sabiendo que Yuki iba a mirarlo, se separa para dejar la pizarra a un lado, usando señas para decir lo siguiente: quiero decirte esto con señas. Yuki, quiero que salgamos juntos. Yuki, que lo mira completamente deslumbrada por su declaración, ni siquiera está segura de que él entienda lo que aquella seña quería decir. Ella no se la había enseñado, pero Itsuomi no titubea, y transmitiendo una gran seguridad a través de su mirada, toma gentilmente la bufanda que Yuki le había ofrecido antes, colocándola de vuelta en su cuello suavemente. En ese momento se expresa directamente a través de sus palabras: Yuki, ¿quieres que salgamos? Ella al principio demora en responder, pero luego, mediante señas, le pregunta por qué. Itsuomi dice que es porque quiere salir con ella, pero Yuki insiste en su pregunta. En ese momento, Itsuomi le explica que muchas cosas han pasado y no había esperado que sus propios sentimientos tomaran ese rumbo. Sin embargo, pese a ser consciente de que seguirá viajando y conociendo a toda clase de personas, tiene la certeza de que en ningún lugar conocerá a alguien como ella. Yuki siente que sus ojos se nublan debido a la intensa emoción que experimenta, y aunque no ha sido capaz de leer completamente sus labios, sí es capaz de leer cuando Itsuomi le dice que quiere estar con ella. Es así como Yuki le da su respuesta, mientras ambos pueden recordar aquella seña de afirmación que ella hizo la primera vez que Itsuomi le pidió entrar en su mundo. Itsuomi, por su parte, le promete aprender mucho más sobre lengua de señas, y al volver dentro del local, ante la mirada atónita de Rin y Kyoya, Itsuomi les dice que están saliendo, sin dejar de rodear a Yuki con uno de sus brazos. La escena después es bastante graciosa, pues Itsuomi se lo toma con mucha naturalidad, mientras que los otros tres se muestran definitivamente nerviosos por la novedad. Aún así, tanto Rin como Kyoya reaccionan con sincera felicidad por la noticia. Poco después, Itsuomi dice que acompañará a Yuki a casa, teniendo en cuenta que ella solía volver antes de las 10, y aunque se estuviese quedando con Rin, lo más seguro es que sus padres no estuviesen al tanto de su salida. También le dice a Rin que puede aprovechar de quedarse conversando con Kyoya un rato más, y Kyoya se ofrece a acompañarla a su casa más tarde. Rin felizmente acepta, y luego de darle la llave de su departamento a Itsuomi, le menciona brevemente lo preocupada que estuvo Yuki sobre el asunto de la llave y Emma. Itsuomi entiende a qué se refiere, así que durante el trayecto de regreso aprovecha de abordar el tema con Yuki. Itsuomi le dice que no se preocupe por Emma, ya que solo le había prestado su departamento en esa ocasión, pero no pensaba volver a hacerlo. Yuki no está muy segura de cómo funciona esa dinámica, sin embargo, no quiere cruzar algún límite inapropiado opinando sobre Itsuomi y cómo él se relaciona con sus amigos. Yuki no quiere ser alguien que distancia a Itsuomi del mundo, todo lo contrario, quiere ampliar sus propias fronteras. En ese momento, Yuki también nota que ha recibido mensajes de Oushi, diciéndole que lo agregue. Es confuso que él se lo pida tan repentinamente, pero decide que lo hará más tarde. Entonces, Itsuomi sostiene a Yuki de la mano, y esta vez, ella es capaz de corresponder el gesto apropiadamente. De ese modo, siguen caminando a casa. Por otro lado, en el bar, Rin expresa su sorpresa sobre lo que ha sucedido esa noche, aunque le preocupaba no notar ningún cambio en particular en la actitud de Itsuomi. Kyoya, por su parte, le dice que sí notó lo feliz que estaba Itsuomi. Puede que Rin no lo notase, porque no lo conoce tanto, pero ambos concluyen que lo importante es que les vaya bien en su relación. En ese momento, Shin
llega al bar buscando a Itsuomi, pero al saber que ya se ha marchado, Tame se despide con una sonrisa, diciendo que prefiere no interrumpir. De esa manera se marcha, con un aura algo solitaria. Después vemos que Yuki e Itsuomi ya han llegado a los departamentos donde se ubica la casa de Rin. Yuki le agradece a Itsuomi por acompañarla, deseándole también un buen viaje, pero Itsuomi parece no querer marcharse todavía. Entonces terminan acordando que Yuki sacará su pasaporte pronto para poder viajar con él, y finalmente se despiden. Pero Itsuomi vuelve a detenerse, girándose para mirar a Yuki. Incluso dice su nombre, con la esperanza de que ella se gire, aun si no puede escucharlo. Yuki, que continúa avanzando, no tarda en llegar delante del departamento de Rin, abriendo la puerta cuando una mano que reconoce muy bien vuelve a cerrarla. En ese momento, se queda expectante, permitiendo que los brazos de Itsuomi la rodeen cálidamente. Él apoya su mentón suavemente sobre la cabeza de Yuki y ella sostiene sus brazos, aceptándolo por completo, pensando que él iría a descubrir un nuevo lugar. Y aunque Yuki desea ver más allá de su propio mundo, en ese instante ama que, al alzar la mirada, pueda descubrirlo solo a él una vez más. Las expresiones de Itsuomi eran luces sobre ella, y de esa manera, ese día, sus mundos se hicieron uno solo.